Jóvenes, acá estamos de vuelta. Sistema financiero, parte 2. Bueno, un poco de números. Vamos a hacer un poco de números. Habíamos dicho que el dinero que circula en la economía, bueno, una parte sustantiva se utiliza para hacer transacciones. Hay otros usos, ¿no? Ahorrar, depositar, comprar acciones, hacer depósito a plazo fijo. Pero bueno, vamos a focalizarnos en esta cuestión del rol de los instrumentos monetarios en general, porque no solo el dinero, el billete se utiliza para hacer transacciones, sino que las empresas en general, pero también las familias, es muy común el uso de cheques. Entonces ahí lo que termina pasando es que se saca de la cuenta corriente de una empresa y termina yendo a otra empresa a través de este instrumento del libramiento de cheques. Pero estábamos en el punto donde la autoridad monetaria del país, el Banco Central, emite cierta cantidad de pesos para que se realicen las transacciones. ¿Cómo esa emisión original del Banco Central del país, qué ocurre? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo los agentes económicos utilizan ese dinero? Bueno, esquemáticamente, sencillamente, simplificadamente, como estamos acá, después tienen toda la carrera de economía para complicar la cosa, Banco Central emite 100, emisión inicial 100. Entonces, vamos a considerar que ese dinero puesto en circulación es utilizado por empresas y familias, los agentes económicos. ¿En qué magnitud? O sea, ¿en qué magnitud me refiero a? ¿Utilizamos las familias o las empresas todo el dinero en efectivo? No. Una parte la dejamos depositada en los bancos y otra parte la utilizamos en efectivo. En general podríamos decir, se deposita en cuenta corriente. Vamos a utilizar cuenta corriente porque es lo que nos permite el libramiento de cheque después y ahora van a ver por qué. Una parte entonces se mantiene en efectivo en la caja registradora de la empresa o en la billetera, en la familia, y otra parte se deposita en cuenta corriente para hacer transacciones vía cheque. ¿En qué proporción? Suponemos mitad y mitad. Entonces, de una emisión inicial de 100 efectuada por el Banco Central, en circulación quedan 50 y el resto, otros 50, son depositados en cuenta corriente, en el sistema bancario. Bien. Los 50 depositados en cuenta corriente en el sistema bancario, ¿qué hacen los bancos con ese dinero? ¿Se lo guardan? No, los bancos lo que hacen con ese dinero es prestarlo, porque su negocio es ganar plata con la tasa de interés que cobran. Prestarlo, bien. ¿Pueden prestar todo lo que reciben como depósito? No. La autoridad monetaria del país, el Banco Central del país, le establece un encaje, una reserva, un requisito mínimo de liquidez que tienen que guardar como reserva, para eventuales situaciones críticas de muchos retiros, lo que sea en algún momento, pero bueno, después eso lo veremos más adelante. No pueden prestar todo, tienen que guardar. Supongamos que tienen que guardar el 10%. Quiere decir que si recibieron depósito por 50, tienen que reservar, requisito mínimo de liquidez, 5. Por lo tanto, pueden prestar 45. Supongamos que los bancos prestan todo. Es su negocio, van a intentar prestar todo. Supongamos que prestan todo. ¿Qué pasa cuando prestan todo? Ese dinero vuelve a circular entre los agentes económicos, empresas y familias. O sea, es como que tenemos una nueva emisión. Vuelven a aparecer en el sistema económico. ¿Y cómo utilizan las empresas y las familias esos 45? Seguimos con el mismo supuesto.
la mitad en efectivo, la mitad se deposita en cuenta corriente. Entonces, de estos 45, 22,50 se mantienen en circulación, como circulante, estas 6 circulantes. Se mantienen como circulante y 22,50, la otra mitad, se deposita en cuenta corriente. Los bancos tienen que guardar un encaje de estos nuevos depósitos que recibieron. ¿Cuánto? El 10%. ¿Cuánto pueden prestar? La diferencia, 20,25. Entonces, los bancos prestan 20,25, o sea que aparece otra vez, las familias, las empresas tienen, ¿no? Un banco de un crédito hipotecario vamos a suponer que fuese un solo crédito, 20,25, un crédito hipotecario a una familia que se está construyendo la casa. ¿Qué hace la familia con esa plata? Y le paga el corralón los materiales, entonces el corralón una parte la tiene en efectivo, otra parte la tiene en depósito en cuenta corriente. La familia le paga al arquitecto, le paga a los trabajadores, al plomero de la casita, a lo que sea, y todos esos utilizan la mitad en efectivo y la mitad la depositan en cuenta corriente. Entonces, nuevamente, el circulante de estos 20 tenemos en circulación, quedan 10,12, y el resto es depositado en cuenta corriente. Con lo cual los bancos vuelven a nuevamente recibir depósitos, tienen que mantener una reserva, el 10% de esto, y pueden prestar el resto. Se presta el resto y vuelve a ocurrir esta continua circulación de dinero, que vuelve a circular, vuelve a ser una parte mantenida en circulación, otra parte depositada en cuenta corriente, vuelve a guardarse. Como verán, el impacto cada vez es menor, y a partir de acá he puesto puntos suspensivos porque ya podríamos decir que es irrelevante en términos cuantitativos. Pero bueno, esquemáticamente, ante una emisión inicial de 100 del Banco Central, esto es un poco lo que va pasando con ese dinero puesto en circulación. Entonces, si llegamos a este punto acá, donde ya es irrelevante los montos, nos podemos preguntar lo siguiente. Si esto que está acá es lo que pasó con la creación de dinero por parte del Banco Central de un país y lo que fue pasando luego con el comportamiento de los agentes económicos, una parte utilizada en efectivo, otra parte depositarla en cuenta corriente para usarla vía cheque, y además después también los bancos lo que reciban como depósitos pueden prestar una parte porque el 10% lo tienen que guardar como reserva, con lo cual la parte que prestan, que es un poquito menos, se vuelve a usar como hemos establecido en el supuesto. Lo que nos podemos preguntar es, el sistema económico, vuelvan al dibujito del sistema económico anterior, de un par de clases atrás, ¿cuántos medios de pago, por qué monto tiene este sistema económico medios de pago? Si esto es todo lo que pasó, ¿por qué monto tiene medios de pago esta economía del pizarrón para hacer transacciones? Comprar tomate, pagarle a los proveedores, comprar camisa, que la empresa le pague la nómina salarial a los trabajadores, que le pague a un proveedor, lo que sea, para hacer todas las transacciones que realiza la economía en el término de un año. ¿Cuál es el monto de instrumentos monetarios? Entonces, bueno, lo que estamos acostumbrados a decir en este punto es, y todos los billetes y monedas que están en circulación es lo que podemos utilizar para hacer transacciones. Bueno, sí, eso es una parte de todo lo que se puede usar para hacer transacciones. O sea, todo lo que quedó en circulación, que sería 90,15. O sea, esa economía tiene 90 pesos con 15 centavos de billete y moneda que están en circulación para hacer transacciones. ¿Solo tiene billete y moneda en circulación para hacer transacciones? No. Además tiene la posibilidad las empresas y las familias de librar cheque. ¿Por qué monto podemos librar cheque? Cada uno de ustedes, ¿por qué monto puede librar cheque? ¿No tienen cuenta corriente? Entonces pueden librar cero. ¿Tienen cuenta corriente y tienen de saldo cero en la cuenta corriente? Pueden librar cheque por un monto de cero, excepto que tengan aprobado giro en descubierto, no lo vamos a complicar con eso. O sea que podrán girar cheque sin tener plata en el banco, vamos a suponer que eso por ahora no existe.
Ustedes pueden liberar cheque, las empresas pueden liberar cheque por un monto equivalente a lo que tienen depositado en cuenta corriente. O sea que tenemos la posibilidad entre todos, familia, empresa, entre todos, tenemos la posibilidad de liberar cheque para hacer transacciones por el monto total de depósito en cuenta corriente que tenemos todos juntos sumados. ¿Cuánto es eso? Depósito en cuenta corriente sumado 90,15. Entonces, podríamos decir que esta economía, el sistema económico de este país del pizarrón, un país inventado, vamos a suponer que es un país inventado, vamos a sacar que es la Argentina porque un país inventado. En este país inventado, ¿cuánto es el monto de medios de pago con que se cuentan para hacer transacciones? Bueno, todo lo que está en circulación, 90,15, y todos los depósitos en cuenta corriente que nos permiten liberar cheque, otros 90,15. Quiere decir que nos da esto 99,18, 180,30. La suma de estas dos cosas quiere decir que esta economía tiene un monto de medios de pago por valor de 180 pesos con 30 centavos para hacer transacciones. Entonces, vamos a la parte conceptual. El Banco Central emitió 100. Eso es lo que podríamos llamar la base monetaria que hay en este sistema económico. Es la emisión. ¿Dónde quedó toda la plata? Esos 100 pesos billetes en moneda emitido. Está circulando o una partecita quedó encajada acá. Si ustedes suman esto acá, le va a dar cerca de 10. Le va a dar 7, 8, 9. Los 100 pesos de emisión base monetaria quedó en una parte en circulación y otra parte quedó encajada en los bancos. Bien, eso con lo que arrancamos, pero pasó todo esto que dijimos acá. Entonces, dijimos que para hacer transacciones, los agentes económicos de este país tienen circulante y depósito de cuenta corriente. O sea, son dos instrumentos monetarios que sirven para hacer transacciones. Si sumamos ambas cosas, tenemos lo que en economía conocemos como M1, billete y moneda en circulación, más depósito de cuenta corriente. ¿Qué es M1? ¿Cómo se lo conoce? Como el agregado monetario de máxima liquidez. Agregar es sumar. ¿Qué suma esto? Circulante, billete y moneda en circulación, más depósito en cuenta corriente. Agregado monetario son billete y moneda, unos son constantes y sonantes, están en la caja registradora o en la billetera, los otros están registrados como depósito en cuenta corriente. ¿Cuánto nos da esto? 180,30. O sea que los medios de pago que tiene el sistema económico de este país suman 180 pesos con 30 centavos. Ese es el monto de instrumentos monetarios con los cuales todos los agentes económicos de este país pueden realizar transacciones. Magia. ¿Por qué hay 180,30 si emitió el Banco Central 100? ¿Es magia? No, es lo que se conoce como la creación bancaria de dinero. Pensemos lo siguiente. Si el Banco Central emite 100, me salgo de acá de un ejemplo concretito, chiquitito para entenderlo. Si el Banco Central emite 100 y la gente lo utiliza como billete y moneda en circulación y no lo depositan los bancos, hay 100. Los agentes económicos, las empresas y la familia tienen 100 para hacer transacciones, billete y moneda y billete y moneda. Pero si en esos 100, los 100 enteros, los agentes económicos, empresas y familias, lo depositan en el banco en cuenta corriente y el banco presta los 100 a otra familia y a otra empresa, ahora tenemos que en las familias y en las empresas hay 100, todo lo que tienen en billete y moneda porque los bancos prestaron, hicieron crédito por 100, crédito hipotecario, o sea que vuelve a circular todo ese dinero. Pero además hay agentes económicos que tienen depósito en cuenta corriente por 100, quiere decir que se pueden hacer transacciones, yo puedo liberar cheque
yo no, todos nosotros juntos, los de toda la sociedad, por 100, más los 100 que están circulando. Quiere decir que hay 200. Eso es porque hay medio de pago por 200. Eso es porque la misma plata está 2 veces, está en 2 lugares registrada, en 2 lugares distintos al mismo tiempo. La misma plata, los mismos 100. O sea, emitimos 100. Se depositan los 100 en el banco. Todo puede librar cheque por 100, depósito en cuenta corriente. Pero el banco los presta. O sea que estos 100 están depositados en cuenta corriente, pero la plata ahí no quedó, sino que circuló otra vez porque el banco los prestó. Entonces están estos 100 circulando para hacer transacciones y también está la capacidad de libramiento de cheque por otros 100. O sea que esto es lo que se conoce como la creación secundaria de dinero, la creación bancaria de dinero. El hecho que la plata que depositamos en el banco no se queda en el banco, sino que vuelve a circular. Pero el que la depositó tiene la facultad de liberar cheque por el monto que depositó. Entonces está esa posibilidad de hacer transacciones con eso y los billetes que están circulando. Con lo cual, el monto de M1, agregado monetario de máxima liquidez, los instrumentos que se utilizan para hacer transacciones cotidianamente, suman 180,30. Esto es una simplificación, lo venimos diciendo esto es una simplificación. Porque los agentes económicos, empresas y familias, no solo depositan la plata en cuenta corriente, sino que podríamos agregar una columnita acá que diga depósito a plazo fijo. No lo vamos a hacer para no complicarnos la vida a esta altura del campeonato. Pero entonces los agentes económicos tienen billete y moneda en la caja registradora, tienen depósitos en cuenta corriente y tienen depósito a plazo fijo. Si sumo billete y moneda en circulación, más depósito en cuenta corriente, más depósito a plazo fijo, obtengo M2. ¿Qué es M2? Es un agregado monetario, agrega, suma, instrumentos monetarios, pero de menor liquidez que M1. ¿Por qué? Porque M2 tiene un componente que no es perfectamente líquido, no es utilizable al toque. Tengo que esperar que venza a plazo fijo. Entonces, volvemos para marcar un punto importante. Agregado M1, agregado monetario de máxima liquidez. ¿Qué quiere decir que es de máxima liquidez? Quiere decir que con esos instrumentos monetarios yo realizo una transacción y la cancelo y lo hago todo en el momento. Pago en efectivo o pago con un cheque. Cancelé la operación. Me lo permiten esos dos instrumentos monetarios. El billete y moneda en circulación y yo depósito en cuenta corriente. Pero si yo tengo esto, ¿puedo hacer una transacción y cancelarla hoy? No. Tengo que esperar que venza el plazo fijo para poder disponerlo. Bueno, en realidad estos son instrumentos monetarios, instrumentos financieros, digamos. Estos son de máxima liquidez. Acá M2 tiene menos liquidez que M1 porque tiene un componente que hay que esperar. Uno podría decir, todos los activos de billete y moneda de circulación, depósito en cuenta corriente, depósito en plazo fijo, obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión. Hasta ahí nombré todo activo financiero, pero después puedo sumarle la mesa esta que está acá, el pizarrón, la casa, activos reales, son una casa, un departamento, un campo, todos son activos, financieros y reales. ¿Cuál es la liquidez de cada uno de esos? Bueno, billete y moneda y depósito en cuenta corriente al toque, máxima liquidez. Si yo quiero hacer una transacción con un activo real, por ejemplo, tengo una casa, quiero hacer una transacción, ¿qué quiero hacer? Y que yo quiero comprar lechuga, pero no tengo un mango y tengo que vender la casa. ¿La puedo ir a comprar lechuga al toque con la casa? No, tengo que vender la casa. ¿Es de máxima liquidez la casa? No. Tengo que esperar, no sé, la pongo hoy, sonamos, la pongo en venta hoy, la vendo, nunca se sabe. O sea que todos los activos tienen cierto grado de liquidez. Unos son de máxima y los financieros vienen decreciendo. Un plazo fijo a un año tiene menos liquidez que un plazo fijo a 6 meses y tiene menos liquidez, y este tiene menos liquidez que el plazo fijo a 3 meses o que un plazo fijo a 30 días. Los depósitos en cuenta corriente y el circulante tiene
liquidez instantánea, inmediata. La caja de ahorro, lo depositado en caja de ahorro actúa como depósito en cuenta corriente, tiene liquidez inmediata, voy con la tarjeta de débito y pago y cancelo la operación. La tarjeta de crédito, no quiero complicarlos, pero la tarjeta de crédito que opera sobre la caja de ahorro, bueno, no es de cancelación, opera al vencimiento de la tarjeta, a los 10 días, 20 días, 25 días, 30 días. Bien, entonces, pero vamos a circunscribirnos a M1. Acá el concepto clave de este asunto es M1, porque es básicamente el instrumento clave que se utiliza para hacer transacciones en una economía. Básicamente y simplificadamente, podríamos decir. Entonces, el Banco Central define M1, porque el Banco Central sabe que si emite 100, sabe más o menos cuál es el comportamiento de los agentes económicos, cuánto dejan en efectivo, cuánto depositan en cuenta corriente. Sabe esto porque lo establece el propio Banco Central, con lo cual esta cuenta el Banco Central la conoce, sabe que si emite 100, M1 va a ser 180,30, más o menos, centavos más, centavos menos, el Banco Central sabe que eso va a pasar. ¿Y por qué entonces el Banco Central emite cierta cantidad, 100 como en este ejemplo, y sabe que va a terminar con la operatoria de los bancos esto siendo 180? Entonces la pregunta es, ¿para qué se van a usar esos 180? Para hacer todas las transacciones que realiza una economía en el término de un año. ¿Qué indicador a esta altura hemos aprendido que puede ser representativo, puede reflejar la cantidad de transacciones que hace una economía en el término de un año? Bueno, ¿cuáles son las transacciones? Y vamos a comprar las aceitunas, vamos a comprar alcohol en gel, compramos alimentos, vestimenta, pagamos la luz, el gas. Las empresas hacen transacciones, ya vimos, la matriz insumo-producto que hicimos una clase atrás, estaban en aquella parte de la matriz, estaban todas las transacciones entre las empresas, después estaban las de bienes intermedios, insumos, materias primas, después en esta parte de acá estaban las transacciones de bienes finales, o sea que si uno tiene que dimensionar el monto total de transacciones que una economía hace en un año, el indicador es el valor bruto de la producción. O sea que habría que sumar la suma de las tres columnas, el sector primario, secundario y terciario, valor bruto de la producción de los tres, y ese sería el monto de transacciones que realiza una economía en términos de un año. Porque hay transacciones de bienes intermedios y hay transacciones de bienes finales. Sumamos todo, nos da el valor bruto de la producción. Bien, pero para hacer comparación internacional y para hacer comparación entre los distintos países, y las economías están estructuradas de distinta manera, el indicador que se utiliza para simbolizar o para determinar aproximadamente la cantidad de transacciones que realiza una economía en el término de un año, se utiliza el PBI, Producto Bruto Interno. Sí, son solo las transacciones de bienes y servicios finales. O sea, está claro que no estamos contando todas porque habíamos dicho que también se hacen transacciones de bienes intermedios. Pero bueno, como les digo, el indicador que se utiliza como que nos representa las transacciones que hace una economía en el término de un año es el PBI, que está acá. Necesitamos que el camarógrafo mejore el encuadre, a ver si lo logramos. Gracias, camarógrafo, muy bien. Ahí está, perfecto. O sea que la centralidad de la clase deja de estar acá y pasa a estar allá. Impresionante. PBI como indicador de todos los medios como indicador de todas las transacciones que realiza una economía en términos de un año. Entonces, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Definir el M1 necesario para que la economía pueda realizar todas las transacciones. Acuérdense que de la clase anterior les dije, hacemos un montón de transacciones que serían imposibles de realizar a través del trueque. Repasen un cachito lo que les dije en la clase pasada. Acá la educación es una transacción, pero si yo tengo que esperar que alguien me traiga el pollo y todo eso, una galleta infernal, ninguna economía puede hacer todas las transacciones que hoy actualmente, con el grado de complejidad y el grado de transacciones que se hacen en una economía, las transacciones se puede hacer todo a través del trueque. Imposible. Se hacen con dinero. Yo trabajo, vendo algo, cobro algo. Ya vimos la clase pasada cuáles son las facultades
las propiedades que tiene los medios de pago. Entonces nos permite hacer transacciones, usarlo cuando queremos, reserva de valor, tiene reserva de valor, lo usamos cuando queremos. Entonces, el Banco Central tiene que definir qué M1 es necesario para que se hagan todas estas transacciones. Qué momento, ¿no? Qué pregunta. Vamos a suponer, como siempre volvemos y recurrimos a los ejemplos más sencillos posibles y elementales. Vamos a suponer que el PBI del país es 3. PBI, por ejemplo, el país fabrica una manzana que vale $1, fabrica un marcador que vale $1 y fabrica un servicio. Vamos a poner un viaje en colectivo que vale $1. Eso es lo que produce el país en un año. 3 cosas. Produce una manzana, no tengo acá una manzana, pero no importa. Acá la manzana, un marcador que vale $1, la manzana que vale $1 y un viaje en colectivo que vale $1. Eso es lo que produce el país. Se van a hacer 3 transacciones. Alguien va a ir a la verdulería a comprar una manzana, va a pagar la manzana con $1. El verdulero se va a ir a la casa después que cierra y va a pagar el boleto del viaje, y el colectivero, cuando termina el recorrido, va al kiosco y compra un marcador para ir anotando, una lapicera, un marcador para ir anotando los boletos que vende, porque el inspector le pidió que vaya anotando todos los boletos que vende y necesita un marcador. Si eso es el PBI de la economía y esas son todas las transacciones que se realizaron, digo, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Emitir una cierta cantidad de plata que, dado toda esta vuelta, se transforma en un M1 de 3. Si fuese así, vamos a suponer que M1 son 3 monedas de $1. Quiere decir que eso implicaría la siguiente situación. La persona que va a comprar la manzana tiene $1. Va y compra la manzana, se queda con la manzana, paga con el peso al verdulero. El verdulero se toma el colectivo para ir a la casa, pero no utiliza el peso que le dejó la persona que le compró la manzana. Ese peso lo tira a la basura y utiliza el peso que tiene, el propio peso que tiene, para tomarse el viaje en colectivo y hacer la transacción compra de viaje en colectivo. Y el colectivero, que vamos a suponer que es el dueño del colectivo también, el chofer colectivero, el peso que recibió del pasajero lo tira a la basura porque tiene su propio peso para hacer la transacción compra del marcador. ¿Eso ocurre así en la vida cotidiana? No. En la vida cotidiana lo que ocurre es que el peso que la persona que compra la manzana le deja al verdulero es el mismo peso que el verdulero utiliza para tomarse el colectivo, y ese mismo peso es el peso que el colectivero utiliza para comprar marcador. O sea que se hicieron 3 transacciones de $1 cada una con un único peso. Entonces, el dinero, ese peso, se utilizó 3 veces. Eso, la cantidad de veces que la plata se utiliza para hacer transacciones, se llama en economía velocidad de circulación del dinero. O sea que la plata que está, tanto sea en efectivo como en depositado en cuenta corriente, se utiliza varias veces a lo largo del año para hacer transacciones, y la cantidad de veces que toda esa masa líquida se utiliza para hacer transacciones se llama velocidad de circulación del dinero. Entonces, M1 puede ser 3, el Banco Central dice, no, yo pongo de circulación, o de M1, 3, 1, porque con eso voy a hacer que toda la economía del país pueda hacer todas las transacciones que están acá adentro. ¿Por qué? Porque la plata da vuelta a un ritmo, a una velocidad de 3. Entonces, 1, con lo cual acá sería, tiene que emitir, 60 centavos tendría que emitir acá para que acá termine siendo entre estas dos cosas una cosa cercana a 1. La emisión, o lo que el Banco Central
tiene que definir como M1 es un monto. El Banco Central sabe que eso se va a utilizar varias veces a lo largo del año para hacer transacciones, para poder realizar todas las transacciones que están involucradas en el PBI de un país, que en el ejemplo que acabamos de darle es 3. Eso el Banco Central lo sabe. Entonces tiene que poner un M1 que, multiplicada por la cantidad de veces que la plata da vuelta, que lo sabe, lo estima, lo calcula, le permite realizar todas estas transacciones. ¿Cuánto en el ejemplo concreto elemental que hemos dado de un país que produce estas 3 cosas? La manzana, en un año produce una manzana, un viaje colectivo y un marcador, y que todo vale un peso, el PBI es 3. ¿Cuánto hace falta que M1? Un monto menor. Ese monto, multiplicado por la velocidad de circulación del dinero, nos da el PBI. Nos permite realizar todas las transacciones que están en el PBI. Entonces tenemos que M1, o sea, la liquidez de la economía multiplicada por la velocidad que esa liquidez da vuelta o se utiliza para hacer transacciones. Está claro que los billetes, las monedas de un peso se utilizan muchísimas veces a lo largo del año, pero un depósito en cuenta corriente de 10 millones de pesos se utiliza menos veces a lo largo del año. La cuestión es, en promedio, ¿cuántas veces a lo largo del año se utiliza todo M1? Bueno, en el ejemplo que hemos dado es 3. Y eso nos permite realizar todas las transacciones que están involucradas en un PBI. O sea que el Banco Central tiene un rol clave, o uno de los roles clave del Banco Central del país es establecer el grado de liquidez de la economía. ¿Qué quiere decir esto de lo perfectamente líquido y qué es lo que se utiliza para hacer transacciones? Tiene que establecer un grado de liquidez tal, un M1 tal, que a la economía le permita realizar todas las transacciones normalmente sin ninguna complicación. Ya dijimos que si M1 es poco, o sea, 0 por ejemplo, entraríamos en una recesión total, no se podrían realizar todas las transacciones que hace la economía en el término de un año. Si M1 es el doble de lo que tendría que ser, 2, pongamos que pone 2, pero 2 por 3, 6, pero el PBI es 3. O sea que vamos a tener mucha plata para comprar los mismos bienes que están fabricados. Aumentarían los precios, teoría cuantitativa del dinero. Función clave del Banco Central, establecer el grado de liquidez de la economía que le permite a esa economía realizar todas las transacciones que su complejidad productiva requiere, y su idiosincrasia, que también influye en la cantidad de transacciones que se hacen, para que todas esas transacciones se puedan hacer y la actividad económica se desenvuelva normalmente. Vendría a ser como el lubricante de la economía, el M1, digamos. Bien, entonces ahí tenemos, y ya empezamos a hablar un poquito de las funciones que tiene el Banco Central, regular el liquidez de la economía. Esa es una función clave. Otra función clave es que es la autoridad monetaria y financiera del país. Entonces es el que establece toda la normativa que deben cumplir todas las instituciones financieras que hay en ese país. Acuérdense, cuando jugamos acá todo el sistema económico, acá en el medio habíamos puesto el sistema financiero. O sea, el sistema financiero no solo está incluido, está el Banco Central, pero están todos los bancos, todas las entidades financieras. Los bancos que son de distintos tipos, hay bancos públicos, bancos privados. Bueno, el Banco Central es la autoridad de todo eso. Establece toda la normativa que todos los bancos tienen que cumplir. ¿Con qué objetivo? Bueno, que haya financiamiento. Acuérdense que les dije, los bancos prestan para que se invierta, o también prestan, ese es un ejemplo sencillo, pero también prestan para que una familia tenga un préstamo a largo plazo para comprarse la casa o construir la casa, un crédito hipotecario, o prendario para comprarse el auto, porque es difícil tener toda esa plata junta entonces tiene que haber financiamiento para un montón de... Así como tiene que haber financiamiento para las transacciones cotidianas, la lechuga, el tomate, tiene que haber financiamiento para las no tan cotidianas, comprar un auto, comprar una casa, o en el caso de las empresas también tiene que haber financiamiento para las operaciones cotidianas, por ahí lo hace todo con capital propio, pero pagarle al proveedor, pagar la luz, pagar los salarios, pero a veces necesita un crédito de corto plazo, capital operativo, y también, y pues muy probablemente, o casi seguramente van a necesitar financiamiento porque se tiene que hacer una inversión, que es un monto muy grande respecto al volumen de liquidez que la empresa tiene, necesita crédito a largo plazo. Entonces, el Banco Central
establece toda la normativa que todos los bancos del país tienen que cumplir para funcionar. ¿Cuál sería el objetivo del sistema financiero? Un sistema financiero sano. ¿Para qué tendría que servir? Tendría que servir para captar ahorro de todos los que ahorran, o sea, de todos aquellos que tienen cierto ingreso y no lo van a gastar ahora, lo van a gastar a saber cuánto, el año que viene, dentro de 5, lo que sea, captar todo eso y que toda esa masa líquida que reciben los bancos se transforme en crédito para los que tienen estos requerimientos que acabo de decir, o de capital de trabajo de las empresas, o para financiar inversiones a largo plazo, o si una familia tiene que comprarse un auto, o lo que sea. Establece toda la normativa para que el sistema financiero cumpla básicamente este rol, que el ahorro vaya a parar a la inversión o al financiamiento de actividades que demandan liquidez y que la gente económica no los tiene. Entonces, y los bancos, bueno, uno podría, ¿o qué nos encontramos? Nos encontramos que en el sistema bancario tenemos bancos, básicamente una primera división que podemos hacer entre banco público y banco privado. El banco privado naturalmente es un negocio y busca ganar plata. Un poquito habíamos simplificado la cosa diciendo que los bancos privados ganan plata porque pagan una tasa de interés pasiva a todo lo que les depositan plata en ellos y le cobran una activa a los que le dan crédito. Además de los otros negocios que tienen los bancos, que son donde las empresas pagan los sueldos, utilizan el sistema bancario, o los bancos emiten tarjetas de crédito, o sea, tienen otros negocios conexos, los bancos además para ganar dinero. Los bancos públicos, bueno, los bancos públicos existen, tienen algún fin político, o sea, por ejemplo, yendo a los ejemplos del caso de Argentina. El Banco de la Nación, es un banco público, el más grande del país, es un banco que básicamente es un banco que le presta, o históricamente, podríamos decir tradicionalmente, ahora le presta a todo el mundo, pero estaba más apuntado a ser el banco de financiamiento del sector agropecuario. Durante mucho tiempo, ahora es privado, pero durante mucho tiempo hubo un banco público que era el Banco Hipotecario Nacional. Tenía un objetivo político, podríamos decir, que facilitar el acceso a la vivienda para las familias. Hay un banco que se llama el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es el banco que le presta a la industria y a los exportadores. Después hay otros bancos públicos como bancos provinciales o algunas ciudades. El Banco de la Ciudad Cava tiene su propio banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es un banco de los más importantes del país, un banco que le presta a las pymes, tiene un rol de política. Cuando digo político me refiero de política económica. O sea, un banco ¿qué tenemos en la Provincia de Buenos Aires? Y una estructura productiva donde hay muchas pymes. ¿A las pymes les resulta fácil acceder a un crédito? Y más o menos, porque las grandes tienen ventaja, pueden respaldar más fácilmente, para los bancos más seguros, prestar la plata a las empresas grandes. O sea, los bancos privados generalmente le dan crédito a las grandes empresas y le retasean a la pyme. Prestar a la pyme es un laburo, ¿viste? Tener que controlar toda la cartera, hacer análisis. O sea, si un banco privado tiene que pagar 10 millones en crédito, si se lo pide una sola empresa, da un crédito solo, analiza un solo proyecto de inversión o la situación de ese cliente y le prestó 10 millones. Para prestárselo a 10 pymes, 1 millón a cada una, tiene que evaluar 10 proyectos de inversión, 10 situaciones de solvencia, tener que elaborar más, tener costos más altos. Entonces los bancos, para prestarle a una grande, te cobran una tasa de interés menor que prestarle a 10 pymes que le cobran una tasa de interés mayor. Entonces están en desventaja las pymes contra las grandes. Entonces ahí aparece, pero está bueno que haya pyme en el país. ¿Por qué? Porque si hay pyme, la estructura productiva está más diversificada, más repartida, la pyme genera más empleo que la grande, hay una formalización de la economía mayor. Entonces, pero claro, están en desventaja. Entonces tienen menos chance de créditos más caros. Entonces, bueno, un objetivo de la política económica puede ser un banco que le preste a las pymes con con tasa de interés más baja que las que prestaría al mercado, por esta cuestión de que tiene menos costo prestarle a una grande sola toda la plata que a 10 pymes repartida. Bueno, o sea,
El Banco Central, después otra cosa que hay que tener en cuenta con esto porque estamos en un país subdesarrollado, acá hay un problema. Estamos simplificando que estamos todos los problemas que vemos, sacando el problema que tenemos en este momento, ¿no? Que para eso va el CONEGEL. Me refiero que estos países, habíamos dicho, como la Argentina y varios todos los de la región, países subdesarrollados, no alcanzaron el desarrollo. Va a desarrollar sin invertir. Entonces también ahí el Banco Central tiene, al ser el órgano rector de todo el sistema financiero de un país, bueno, tiene que tener en cuenta esto, que el país es un país subdesarrollado y que quizá el funcionamiento del mercado, o seguramente el funcionamiento del mercado, no generará los instrumentos financieros para que, cuando hablo del funcionamiento del mercado me refiero a los bancos privados, no van a generar los créditos, pues tiene la lógica de ganar. Entonces el Banco Central tendrá que tener en cuenta eso para promover a través de los bancos públicos o a través de determinadas normativas hacia los bancos privados que den financiamiento para promover el desarrollo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, facilitar una línea de crédito para las empresas que generen cambio tecnológico en determinado tipo de actividad. Para dar un ejemplo, después más adelante, en unas clases más adelante, veremos en particular. Bueno, tema un poquitito complicado, pero hemos tratado de hacerlo más claro y sencillo posible. Está todo en el capítulo 4 del libro. Así que nada, espero que se hayan entendido. Cualquier duda nos mandan la consulta por mail y seguimos en contacto. Permítanme que me voy a cruzar en cámara porque tal vez la puse al revés a la cámara.